Continuando con la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, en este audio quiero enfocarme en algunos versos del capítulo 2 y vamos a ver si podemos avanzar un poco más, pero recordemos brevemente lo que sucede en esta iglesia, y es que tenían una serie de problemas que el apóstol Pablo trata en esta carta, los atiende, les escribe, conforme también a preguntas que ellos le habían hecho, y en este capítulo 2 pues el apóstol ahonda un poquito más en esas situaciones que había en la iglesia a los Corintios. Pero permítanme presentarme, mi nombre es David Ramírez y quiero compartir con ustedes un audio más acerca de la palabra de Dios, y como ya bien lo decía, pues estamos considerando la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, esa ciudad de Grecia donde se había fundado una iglesia. Y algo de lo que quiero compartir en este día es cuando el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros depositamos nuestra fe en la sabiduría de los hombres? Pues que en algún momento nos van a fallar los hombres. Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra fe en la psicología, no es que esté mal la psicología como tal, no estoy diciendo que no sirva o cosas así, pero no puedo yo depositar mi fe en la psicología. Mi fe debe estar fundamentada en el poder de Dios, dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y si bien la psicología puede ayudarnos en ciertas áreas de nuestra vida, pero la psicología no me va a dar ni el perdón de pecados, ni la vida eterna, ni me va a dar comunión con Dios, ni me va a dar comunión con el Espíritu Santo, sino que solamente aportará algún bien a mi vida, pero un bien temporal. Y el poder de Dios lo que va a hacer en mí es que los cambios que realice, las cosas que vaya avanzando en mi vida, tendrán un peso eterno. Es decir, no solamente estarán haciendo diferente mi vida en la tierra, sino que además están preparándome para estar una eternidad junto a Dios. Por eso es que mi fe debe estar fundada en el poder de Dios, en lo que Él hace por mí y no en lo que la ciencia pueda hacer. Pues insisto, aunque sea bueno, aunque pueda haber cosas muy buenas en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, nada de eso aportará para mi eternidad. Lo que aporta para mi vida en la eternidad junto a Dios es su poder, el poder que Dios manifiesta para mi vida y cambia todo lo que soy. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no les hablé ni les prediqué con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice. ¿Por qué menciona esto? Porque pues yo creo que había gente, sobre todo en Grecia se daba mucho eso de los filósofos, de aquellos pensadores que se sentaban a disertar, a hablar de esos temas acerca de la vida, de tantas cosas. Entonces el apóstol dice, no, eso realmente no es ahí donde ustedes tienen que poner su fe. Pongan su fe en el poder de Dios. Es ahí donde ustedes deben de poner su fe y olvidarse de esos grandes filósofos que pudiesen estar compartiendo y enseñando, instruyendo a las personas que a ellos se acercaban. El apóstol les dice, no, su fe no debe estar ahí. Su fe debe estar en el poder de Dios. Pero después dice en el verso 6 de este capítulo 2, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, sí tenemos que conocer sabiduría, pero la sabiduría de Dios, esa sabiduría que proviene de Él, esa, como dice aquí, esta sabiduría que es de Dios, dice que nos dice, les voy a leer el verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y cómo podemos entender esta sabiduría? Bueno, en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros, para tener esa sabiduría en nuestra vida y poder entender
como dice aquí, esos misterios ocultos de Dios, tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Es decir, tenemos que comunicarnos con Él, hablar con Él, preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu, tú que escudriñas aún lo profundo de Dios, dime qué significa esta palabra, dime este pasaje, qué es lo que me estás dando a entender, por qué dijo esto el Señor Jesús, por qué escribió lo otro el apóstol Pablo, por qué Moisés dijo estas palabras, en fin, tantas cosas que están aquí en la Biblia y que pues no entendemos todas estas cosas que aquí están, pero el Espíritu Santo nos las puede ir revelando, porque dice aquí que Él escudriña lo profundo de Dios, es decir, Él conoce lo profundo de Dios y Él nos puede revelar, nos puede instruir, nos puede mostrar qué es lo que hay en su palabra, para que nadie nos engañe con palabras, como dice aquí, de humana sabiduría, porque dice el apóstol Pablo que su predicación no fue con palabras persuasivas, pues había gente que usaba ese tipo de palabras persuasivas de humana sabiduría y que alejaban a los que realmente habían buscado al Señor Jesús de todo corazón, y entonces los arrastraban a filosofías que realmente no eran correctas. Entonces el apóstol les dice: no, nosotros debemos de buscar la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, lo que viene de Él, para no ser engañados, que podamos conocer la palabra de Dios a profundidad, así como el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros también vamos a conocer esas profundidades conforme el Espíritu Santo nos las vaya revelando. Y entonces dice aquí en el verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es lo que venimos hablando. El Espíritu Santo es quien nos va a revelar todo aquello que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sé qué es a lo que yo puedo tener acceso? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios tiene preparado para mí? A través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame cuál es el plan de Dios para mi vida, qué es lo que yo debo hacer, cómo debo conducirme, en qué área debo moverme, hablando en estas cosas de Dios. Es decir, a lo mejor Dios te quiere llevar a la enseñanza, tal vez a la intercesión, posiblemente al pastorado. Hay muchas áreas en las que Dios puede usar tu vida para que puedas tú también expandir y el reino de Dios en esta tierra, es decir, que más gente conozca acerca de Dios y de su reino. Entonces nosotros debemos de buscar, de acudir al Espíritu Santo para conocer no solamente lo profundo de Dios en cuanto a su palabra, sino también cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice, vuelvo a leer el 12 para que veamos cómo continúa este verso. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, entre otras cosas? Que lo espiritual, lo que es de Dios, lo vamos a entender en el Espíritu, no con el intelecto humano. Y no quiero decir que el intelecto humano no intervenga al conocer a Dios, pues cuando uno memoriza la palabra, cuando uno se propone a estar escudriñando, bueno, estamos pensando en nuestra mente qué es lo que quiere decir, pero la revelación viene del Espíritu y la revela a mi espíritu. Por eso dice aquí que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, y también dice que estas cosas se deben de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir? Distinguir. Eso es lo que podíamos entender, o lo que un significado pues rápido de esta palabra discernir es distinguir, hacer una separación entre una cosa y otra. Es decir, nosotros vamos a poder discernir qué es lo que viene de Dios, cuál es esa sabiduría, qué es lo que Dios quiere, cómo puedo entenderlo, y también podremos darnos cuenta de aquello que proviene de nuestra carne, lo que mi carne quiere que yo haga, que yo le dé satisfacciones, que yo les dé gustos, es decir, que lo que mi carne me está pidiendo, y también lo que viene del Espíritu, lo voy a entender en mi espíritu. Por eso lo dice aquí el apóstol Pablo, que Él acomoda lo espiritual
a lo espiritual. Entonces, para que nosotros podamos conocer esta sabiduría de Dios, para que nosotros podamos conocer los planes de Dios para nuestra vida, tenemos que tener una comunión continua con el Espíritu Santo, preguntándole. Dijo el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas. Así es que sí, debemos acudir a alguien como nuestro maestro, es al Espíritu Santo. No quiero decir tampoco que no nos podamos acercar a algunos hermanos o hermanas de nuestra iglesia y preguntarle, oiga hermano, ¿qué significa esto? Porque también la Biblia dice que Dios mismo instituyó a pastores y maestros. Dice a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos maestros pues están para enseñar a la congregación, pero también nosotros debemos de buscar conocer a Dios por un medio directo, es decir, por nosotros mismos, a través, sí, de su Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame qué quiere decir esto. Y si en algún momento no percibimos la respuesta, no viene a nosotros, no es que Dios no nos quiera hablar, quizá Él quiere entonces que buscamos a alguien para que nos explique de una manera amplia, entendible, todo lo que nosotros tenemos como duda en cuanto a algún tema de la Biblia. Así que mis amigos y hermanos, bueno, en este capítulo 2 debemos de quedarnos con la sabiduría que viene de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que es Él quien nos va a revelar las profundidades del corazón de Dios. Y también hay algo que quiero mencionar, y es esto que está en el verso 14, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque es gente, como dice aquí, natural, refiriéndose a esa gente que aún no percibe las cosas por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no está en ellos. Cuando ellos o el Espíritu Santo, mejor dicho, los convence del pecado, de la necesidad que tienen de un Salvador, y entonces ellos voltean a ver a Dios y piden perdón por sus pecados, reconocen que el Señor Jesús es quien los puede salvar, entonces la obra del Espíritu Santo viene a sus vidas y comienzan a entender lo que es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Es una obra que muchos de nosotros ya empezó, ya muchos de nosotros conocemos, entendemos un poco de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Así que, como les decía hace un momento, las dos cosas con las que me gustaría que nos quedáramos es con la sabiduría de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, o la comunión con el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, que esa sabiduría viene también pues por medio del Espíritu Santo. Cuando Él nos revela las cosas de Dios, entonces vamos adquiriendo sabiduría. Cuando Él nos hace entender la palabra de Dios, entonces vamos adquiriendo sabiduría. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, y que podamos nosotros preguntarle: Espíritu Santo, revélame qué es lo que quiere decir este pasaje, y entonces iremos adquiriendo sabiduría en nuestras vidas. Así que, pues mis amigos y hermanos, les dejo con esta breve reflexión para que cada uno de nosotros podamos acercarnos al Espíritu Santo y pedir que sea Él quien nos revele la palabra de nuestro Dios, y entonces iremos avanzando un poco más en el conocimiento de nuestro Señor y también adquiriendo sabiduría para nuestra vida diaria. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos pronto en un nuevo audio, continuando con la carta a los Corintios. Que Dios les bendiga y les guarde, que Dios bendiga su salir y su entrar, que les bendiga en el hogar y en el trabajo y en la escuela y en cualquier lugar en el que ustedes estén, que Dios esté con ustedes. Por mi parte, reciban un muy, muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.